Muy bienvenido y bienvenida a este tercer capítulo de este libro que se llama Reimpronta Matricial y que estoy leyendo para ti y en especial a todas las alumnas y alumnos de la Escuela Resplandor, ya que después que han estudiado tapping pueden pasar a estudiar el diplomado que se llama Método Resplandor, que está basado en gran parte en lo que aquí plantea Carl Dawson, que fue quien creó Reimpronta Matricial junto a su consultante al inicio, Sasha, que ya hemos venido hablando de ellos. Entonces vamos ahora con este capítulo 3, no sin antes pedirte que te suscribas al canal, que aprietes la campanita para que sepas cada vez que subo un capítulo nuevo y que me comentes qué estás aprendiendo, qué estás sintiendo, si está siendo fácil o muy denso para ti comprender toda la información que hay aquí. Mi nombre es Paulina Pizarro, fundadora de Escuela Resplandor, y voy a comenzar con este tercer capítulo. Capítulo 3. Estrés, trauma y enfermedad. En las últimas décadas se ha calificado al estrés como uno de los mayores asesinos de nuestro tiempo. Es una noción que se maneja en Occidente por casi toda la gente. Observe cuántas veces se refiere a él en el día o escucha a los demás hacer lo mismo. Sin embargo, con frecuencia es malentendido, mal sopesado y subestimado. Cuando se le lleva a su definición más simple, puede definirse simplemente como las percepciones y pensamientos negativos acerca de nuestra situación que crea enfermedad en nuestro cuerpo. En este capítulo vamos a explorar la ciencia detrás de esto. La psiconeuroinmunología, PNI. Uno de los campos de la ciencia que vincula el estrés con la enfermedad es el campo de la psiconeuroinmunología, o PNI, que es un término acuñado por Robert Adler en la década de 1970. La PNI muestra la conexión entre el cerebro y el sistema inmune y cómo se comunican entre sí mediante mensajeros químicos diversos. Nos ha demostrado que el estrés y la ansiedad pueden influir en la función del sistema inmunológico y así crear enfermedades y trastornos. Crecimiento y protección. Una de las claves para entender por qué el estrés crea la enfermedad se puede encontrar mediante el estudio de la interacción entre las dos categorías principales de supervivencia, que son crecimiento y protección. Cuando alcanzamos la edad adulta, nuestro proceso de crecimiento no se detiene, ya que reemplazamos millones de células que se gastan en nuestro cuerpo todos los días. Además tenemos nuestros mecanismos de protección. Estos no solo nos ayudan a evitar las amenazas de los agentes patógenos, sino también a leer las señales en nuestro entorno que podrían sugerir una amenaza para nuestra seguridad y responder en consecuencia. Bruce Lipton indica que los mecanismos que responden al crecimiento y los mecanismos que responden a la protección no pueden funcionar de manera óptima en nuestro cuerpo al mismo tiempo. Cualquier cosa que nos ponga en peligro o sea una amenaza para nuestra supervivencia, naturalmente tiene prioridad sobre la reparación de células, órganos o tejidos. Estamos bioquímicamente programados para protegernos primero y repararnos después. Esto tiene mucho sentido para la supervivencia, pero ¿qué pasaría si debido a una gran cantidad de falsas creencias o percepciones erróneas subconscientes vemos señales de peligro del ambiente que no están allí? ¿O qué sucedería si como resultado de nuestras experiencias de vida estresantes y traumáticas activamos nuestros mecanismos de supervivencia de manera continua e inapropiada y nuestro cuerpo no es capaz de repararse a sí mismo lo suficiente? Cuando nos aferramos a esta idea, podemos empezar a comprender cómo nuestros errores de percepción pueden dejarnos en un estado de estrés y por lo tanto quedar abiertos a un estado de enfermedad. Además, cuando las células perciben una amenaza, se cierran y dejan de desintoxicarse. Esto significa que no toman proteínas correctamente, de modo que las reacciones de lucha o huida
de largo plazo ponen en peligro nuestra salud a nivel celular. Esto fue un hallazgo para Sasha cuando se estaba recuperando de SFCEM, síndrome de fatiga crónica, encefalomielitis miálgica. Cuando se encontró con esta información, de repente entendió que debido a la atención constante a la que ella misma se sometía, con sus percepciones distorsionadas, creencias negativas y traumas de la vida, continuamente estaba en un estado de estrés y protección más que de crecimiento o curación. No era de extrañarse de que estuviera enferma y que su cuerpo no se curaba. Fue solo al cambiar su percepción de, mediante la adopción de creencias positivas y la liberación de la interrupción energética en torno a los traumas de su vida, que fue capaz de alcanzar un estado de crecimiento y curar su enfermedad. Los efectos del estrés. ¿Cuáles son exactamente los efectos del estrés? En forma popular, por lo general entendemos que el estrés crea adrenalina, pero la mayoría de la gente solo tiene una vaga noción de cómo esto se vincula con la enfermedad y permanece sin saber que el estrés en sí es una cuestión de percepción. En El genio en tus genes, Dawson Church ilustra las diferentes perspectivas que pueden conducir al estrés. Su sistema puede inundarse de adrenalina porque un ladrón corre hacia usted con un cuchillo. También puede llenarse de adrenalina debido a un cambio estresante en el trabajo. Y puede inundarse de adrenalina en la ausencia de cualquier estímulo concreto que no sea el pensamiento que tienes sobre la próxima semana, una semana que no ha sucedido todavía y que tal vez nunca suceda. La forma de ver el mundo, en última instancia, desencadena la respuesta al estrés en su cuerpo. Piense en todas las actitudes que las diferentes personas tienen respecto de llegar tarde. Por ejemplo, hay quienes tienen que estar en una reunión media hora antes, a como dé lugar. De lo contrario, el pánico se apodera de ellos. Sasha solía ser una de esas personas. Después están los de unos minutos antes. Por lo general, estos se sienten bien si llegan allí poco antes de que comience algo, pero se perturban si es que no lo hacen. Otros tienen que llegar justo a tiempo, por lo que se sientan en sus autos o incluso se quedan fuera en el frío para llegar puntuales. Después están los que llegan tarde. Estos tipos pueden dividirse en tres categorías: aquellos que hacen una gran escena por llegar tarde, exteriorizando su estrés y su vergüenza. Y esa rara raza que se pasea despreocupadamente a la hora que llegue, sin ningún tipo de sufrimiento personal. Llegan tarde. ¿Y qué? ¿A quién le importa? El compañero de Sasha es uno de ellos. Y curiosamente, ella pensaba que tenía que hacerlo más parecido a ella, más preocupado acerca de lo que la gente pensaba si él llegaba tarde. Por supuesto, esa era la razón por la que ella estaba enferma y él estaba bien, pero le tomó un tiempo aprender esa importante lección. En este ejemplo, nuestras experiencias de vida en torno a llegar tarde, nuestros temores de que otras personas nos juzguen, nuestros miedos de no ser suficientemente buenos y el estrés que esto causa, son todos una cuestión de percepción. ¿Cuáles son las respuestas de estrés que puede generar esta percepción? Echemos un vistazo a lo que sucede en el cuerpo cuando nos estresamos. El eje HPA. El cuerpo responde fisiológicamente al estrés por medio de un sistema conocido como el eje hipotálamo pituitaria suprarrenal o adrenal HPA, que ayuda a regular la temperatura corporal, la digestión, el estado de ánimo, la sexualidad y el gasto energético, así como el sistema inmunológico. También es una parte importante del sistema que controla nuestra reacción al estrés, trauma y lesiones.
Es la ruta del cerebro para el control hormonal. Mientras que el sistema inmune nos protege de los agentes patógenos internos, el eje HPA nos protege de las amenazas externas. Una vez que se pone en funcionamiento el sistema inmune, se suprime, por lo que una activación constante del eje HPA es perjudicial para la inmunidad, por lo tanto para la salud. Cuando no hay amenazas, el eje HPA está inactivo, pero cuando el hipotálamo en el cerebro percibe una amenaza, activa el eje HPA enviando una señal a la glándula pituitaria. Piensa en la glándula pituitaria como un tipo de glándula maestra que organiza nuestros 50.000 millones de células para hacer frente a una amenaza inminente. También envía un mensaje a las glándulas suprarrenales que estimulan nuestra respuesta de lucha o huida. Las hormonas del estrés se liberan así en la sangre y los vasos sanguíneos de nuestro tracto digestivo se contraen, forzando a la sangre hacia los brazos o piernas y poniendo a nuestro cuerpo en acción. Con la sangre fuera de nuestro sistema digestivo ya no podemos digerir, absorber o excretar, lo que significa y explica los problemas digestivos que acompañan al estrés a largo plazo. Nuestro estilo de vida occidental y con más precisión nuestra percepción de nuestros estímulos estresantes propician que se libere continuamente adrenalina en nuestro cuerpo a través del eje HPA. Algunos nos volvemos adictos a la adrenalina, ya que la liberación de adrenalina proporciona una exaltación temporal. Sin embargo, el efecto siempre es seguido de un bajón y debido a que continuamente buscamos la exaltación, de nuevo, a través de situaciones conflictivas y dramáticas o por medio de estimulantes como el café, el ciclo se profundiza hasta llegar al agotamiento. Cortisol. Así como la adrenalina, el cuerpo tiene otra hormona del estrés, el cortisol. Cuando la adrenalina comienza a bajar en el cuerpo, el cortisol se eleva. Cuanto más a menudo se active su adrenalina, tendrá mayores niveles de cortisol en su cuerpo. Y el cortisol es perjudicial para su ser. Mientras su cuerpo lo genera, no fabrica dehidroepiandrosterona o DHEA, que es responsable de muchas de las funciones que favorecen la salud y la protección en el cuerpo. Los niveles bajos de DHEA han sido asociados a numerosas enfermedades, mientras se ha demostrado que los niveles elevados de cortisol aumentan la grasa, reducen la memoria y la capacidad de aprendizaje, y se relacionan con la pérdida de masa ósea y muscular. La ira y el sistema inmunológico. Las emociones extremas de estrés, tales como la ira, también comprometen el sistema inmunológico. En un estudio se pidió a los participantes que se centraran en dos emociones diferentes, la ira y el cariño. Mientras lo hacían, se midieron los niveles de secreción de IgA, inmunoglobulina A, que es la primera línea de defensa del sistema inmunológico. El estudio encontró que solo por recordar una experiencia de enojo se causaba la supresión del sistema inmune durante 6 horas. Por otro lado, los sentimientos de afecto o compasión aumentaban los niveles de IgA. Resumen del estrés. Por tanto, es correcto concluir que el estrés es completamente perjudicial para el cuerpo. Este nos pone en un estado de protección, lo que significa que no podemos renovar o desintoxicar las células. Se activa nuestra respuesta de lucha o huida y aumenta la adrenalina y el cortisol en el cuerpo. A continuación vamos a explorar el trauma, la forma más extrema de estrés y sus dañinos efectos en nuestra fisiología. Trauma. El trauma, aunque menos discutido que el estrés, es algo con lo que todos nos podemos encontrar en algún momento de nuestra vida. Los traumas con T mayúscula pueden incluir asalto sexual, asalto violento personal, ser tomado como rehén, combate militar,
ataque terrorista, tortura, desastres ambientales, accidentes automovilísticos graves y las enfermedades importantes, básicamente cualquier cosa que amenace la vida. En los niños también puede incluirse experiencias sexuales inadecuadas sin violencia. Estos traumas pueden no ser algo con lo que nos topemos todos los días, sobre todo en Occidente, pero también están los pequeños traumas con T minúscula, aquellos acontecimientos, sobre todo en los primeros años, que perturban nuestro sentido de seguridad. Dichos acontecimientos pueden ser especialmente traumáticos si ocurren de modo inesperado, si no estamos preparados para ellos, si no tenemos fuerza para evitarlos, en el caso de que se produzcan repetidas veces, o si alguien es intencionalmente cruel con nosotros. La repentina muerte de alguien cercano, un accidente automovilístico, una caída, una lesión deportiva, una cirugía, sobre todo en los primeros años, la ruptura de una relación importante o el descubrimiento de una enfermedad que amenace la vida, también pueden clasificarse como traumas con T minúscula. Como ya lo hemos establecido, los traumas con T minúscula son especialmente perjudiciales si se experimentan en los primeros 6 años de vida, debido al hecho de que estamos en un estado hipnótico no consciente durante este periodo. Un entorno inestable o inseguro, una enfermedad grave, los procedimientos médicos, la separación de los padres, abuso físico, emocional, verbal o sexual, violencia doméstica, el acoso por compañeros, bullying y el abandono son también fuentes de trauma en esta etapa. Límites en los niños. Hay una serie de razones por las que el trauma es tan dañino para los niños pequeños y una de los más importantes se refiere a los límites. Los límites, como hemos visto, son necesarios para que el niño se desarrolle, pero mientras se forman, los niños son más vulnerables al estrés traumático. El estrés traumático se produce cuando se rompen o se vulneran los límites de los niños, haciendo que pierdan su sentido de estar a salvo del mundo que les rodea. Por lo general, esto deja problemas similares en la edad adulta. En el libro El cuerpo soporta la carga, el doctor Robert Skyer, gran especialista en traumas, describe cómo, cuando se rompen los límites de seguridad, la gravedad de otros sucesos traumáticos que ocurren en la vida pueden ser una cuestión de percepción. Cualquier nueva amenaza implícita llevará a riesgo de ser interpretada como más traumática de lo que es en realidad. Esto es parte de nuestro mecanismo de supervivencia, ya que nuestra mente subconsciente nos protege de algo que no quiere volver a experimentar. El problema aquí es que si seguimos malinterpretando los problemas de menor importancia como traumáticos, el efecto sobre el cuerpo-mente será extremadamente perjudicial. Amenaza subsecuente. Cuando hay una amenaza de vida, el cuerpo responde a través de una serie de rutas en el cerebro. Esto es descrito con detalle por el Dr. Scar en su libro ya mencionado, y hemos resumido aquí las bases. Si nuestros sentidos perciben una amenaza, se envía un mensaje al tálamo. Este es un grupo de células situado en el centro del cerebro que forma una estación de relevo para los mensajes que ocurren entre el cerebro y el cuerpo. El tálamo envía la información a las diversas áreas del cerebro, una de las cuales es la amígdala, un grupo de células nerviosas que procesa las reacciones de memoria y emocionales, y la amígdala asigna un significado emocional a la información. Después, la información se envía al hipocampo, que es el centro de procesamiento de la memoria consciente. El hipocampo forma una estructura consciente de la información basada en amenazas. Después de esto, la información se envía a la corteza orbitofrontal, que evalúa la gravedad de la amenaza y fortalece o atenúa nuestro comportamiento de supervivencia. Si la información es considerada una amenaza por la corteza orbitofrontal, activa el hipotálamo, que a su vez desencadena el eje HPA.
Como hemos comentado anteriormente, esto se traduce en un aumento de adrenalina y cortisol. El problema es que si hemos sufrido un trauma, se distorsiona nuestra evaluación de una nueva amenaza y continuamente activamos el eje HPA. Posteriormente nuestra salud declinará, ya que como con el estrés los niveles de cortisol se elevarán y los niveles de DHEA descenderán. La respuesta de congelamiento. Uno de los aspectos más fascinantes de cómo el cuerpo responde al trauma es la respuesta de congelamiento. Este es un componente menos comprendido de la respuesta de lucha-huida-congelamiento. Hablamos de la respuesta de lucha-huida con bastante frecuencia y nuestro lenguaje está lleno de referencias a ella, pero la respuesta de congelamiento es raramente mencionada y menos comprendida. De hecho, a menudo se considera erróneamente como un signo de debilidad. Una y otra vez, cuando hemos trabajado con personas con FT y reimpronta matricial y describen un momento traumático en el que entraron en la respuesta de congelamiento, lo han hecho con un sentido de vergüenza. No respondí a la agresión. Debería haber huido. No me moví, solo dejé que pasara. Sin embargo, la respuesta de congelamiento es un estado biológico que está diseñado para ayudar a nuestra supervivencia. Estamos agradecidos con el doctor Robert Skyer, cuya investigación sobre la respuesta de congelamiento ha ayudado a continuar nuestro trabajo con la reimpronta matricial y el trauma. Su trabajo ha consistido en la observación de animales en la naturaleza y en el estudio de su comportamiento durante el trauma. Si en la televisión usted ve un animal que es perseguido por un depredador, a menudo verá que se colapsa y se vuelve flácido, incluso antes de ser capturado por él. Esto suele ser el último recurso para los animales cuando han fallado en la huida o la lucha. Y cuando se congela de esta manera, el animal libera una gran cantidad de endorfinas, por lo que si es atacado, el dolor será mínimo. Además, en un sorprendente número de casos, el animal atacante pierde el interés de su presa cuando deja de moverse, lo cual es otra de las razones biológicas por las cuales se desencadena la respuesta de congelamiento. Aquí es del mayor interés para nosotros lo que sucede después de la respuesta de congelamiento, si es que el animal sobrevive. En casi todos los casos comienza a temblar. Esto puede ir desde un estremecimiento hasta una dramática convulsión. Según el doctor Skyer, el análisis de un video en cámara lenta de este temblor muestra que se asemeja al último acto del animal antes de congelarse, por lo general el acto de correr. Así, el animal descarga la respuesta de congelamiento al agitarse, respirando profundamente y sudando. Después de hacer esto, se levantará, se sacudirá y aparentemente habrá pasado por lo peor de su terrible experiencia. De esta manera parece que libera toda la memoria inconsciente del ataque. Para los animales como la gacela, que tiene numerosos depredadores, la respuesta de congelamiento puede suceder varias veces al día en una escala menor. El animal se congela cuando ve a su depredador y luego, en la ausencia de amenaza, lanza un ligero temblor muscular antes de volver a su actividad anterior. Nosotros somos diferentes. No descargamos la respuesta de congelamiento. De hecho, si nos sacudimos después de una experiencia traumática, a menudo se nos anima a calmarnos. Debido a esto, en su lugar, almacenamos el trauma. Aunque vale la pena señalar aquí que algunas culturas tribales humanas sí descargan la respuesta de congelamiento. Curiosamente, los animales del zoológico y los domésticos no descargan la respuesta de congelamiento tampoco. Y a menudo vemos animales de zoológico traumatizados, así como un comportamiento extraño en los animales domésticos, que no es común de los animales salvajes de la misma especie. A la maestra en EFT, Carol Luke,
se le ocurrió la idea de que podríamos volver a un suceso en el que no descargamos la respuesta de congelamiento y descargarla con el uso de FT. Más adelante analizaremos la forma en que hemos promovido esta idea con reimpronta matricial, pero primero veamos qué más nos sucede cuando sufrimos un trauma severo. Hologramas de conciencia energética, ecos. En la psicoterapia tradicional, desde hace mucho tiempo, se ha comprendido que cuando experimentamos un trauma severo, una parte de nosotros se separa para protegernos de él, embotando o bloqueando la memoria de éste. Al mismo tiempo, otra parte de nosotros lo revive una y otra vez, por debajo del umbral de la conciencia, por lo que es como si el trauma nunca se hubiera terminado para nosotros. Siempre se ha creído que la parte que revive el trauma se encuentra en algún lugar del cerebro. Sin embargo, de la misma manera que nunca se ha probado que las huellas de memoria se encuentren en el cerebro, tampoco los traumas almacenados se han localizado allí. Lo que Carl ha descubierto a través de su extenso trabajo con el trauma en los últimos años es que estos traumas en realidad se retienen en nuestros campos locales. Su teoría es que cuando sufrimos un trauma, la parte de nosotros que se separa de hecho forma una realidad energética independiente fuera de nuestro cuerpo-mente. Él ha llamado hologramas de conciencia energética, ECO para abreviar por sus siglas en inglés, a estas partes energéticas disociadas. Estos retienen la energía del trauma por nosotros como una estrategia para nuestra protección. El concepto de partes no es nuevo. En la consulta psicológica y la psicoterapia tradicionales, las partes se suelen describir como el niño interno. Desde hace tiempo se acepta que hemos sido afectados por estas partes de nosotros mismos y que nuestras estresantes y traumáticas experiencias de vida se repiten debido a nuestra relación con nuestras partes disociadas. Sin embargo, siempre se ha supuesto que estas partes se almacenan en el interior, de ahí el nombre del niño interno. Por lo tanto, la sugerencia de Carr de que se almacenan en nuestros campos es una nueva y radical idea. Además, sugiere que cuando nos sintonizamos con la energía de la memoria original, nos sintonizamos con el eco del campo, y esto transporta la energía original de la memoria a nuestro cuerpo nuevamente. Si hemos experimentado decenas de trauma, ya sea con T mayúscula o T minúscula, por lo tanto también tendremos decenas de ecos. Estos ecos son como partes de nosotros congeladas en el tiempo. Tienen sus propias personalidades basadas en cómo éramos en el momento del acontecimiento traumático. Cuando nos sintonizamos con su energía en el campo, tomamos su personalidad y su energía. Usted puede haber experimentado esto por sí mismo cuando en respuesta a algo estresante se vuelve un niño de 3, 5 o 7 años. En algunos casos incluso ocurre una transformación física de la expresión facial y del lenguaje corporal. Si ha observado esto en los demás, se habrá percatado que es como si de repente tuviera a un niño frente a usted. Si lo ha experimentado usted, es como si se convirtiera en una versión infantil de sí mismo. ¿Cómo acabamos sintonizándonos con la energía del eco? Es causada por algo que nos recuerda ese acontecimiento traumático anterior. Puede ser un tono de voz, una mirada, una palabra, un sonido, un olor, un sabor, un color y así sucesivamente. Esto desencadena una alerta en la que la mente subconscientemente nos sintoniza de nuevo dentro del eco original. De repente, estamos inundados con la energía del recuerdo, y a pesar de que quizá no estemos conscientes de ello. Por otro lado, puede ser completamente abrumador. En casos muy graves, vemos enfermedades tales como el trastorno de identidad disociativo,
cuando una persona tiene una serie de personalidades diferentes. Teniendo en cuenta que el TID, trastorno de identidad disociativo, ocurre cuando una persona ha experimentado situaciones traumáticas extremas. Creemos que este trastorno se produce cuando los ecos son tan poderosos que causan que el individuo cambie de identidad. En el TID, cada personalidad tiene sus propias características físicas, incluso hasta el punto en que una personalidad puede ser diabética y otra no. Es lógico, entonces, que una persona con TID se sintonice con diferentes ecos en el campo. Si las diferentes personalidades se almacenan dentro del cuerpo, no se darían cuenta de los cambios fisiológicos que experimentan. Aunque el TID es un ejemplo extremo de sintonizarse con los ecos en el campo, en cierta medida todos lo hacemos si tenemos un trauma que resolver. Nuestros ecos se aferran al trauma para protegernos de él, pero solo pueden hacerlo durante cierto tiempo, ya que toman mucha energía para mantenerlos a raya. Esta es una de las razones por las cuales una gran cantidad de traumas no resueltos conducen a la enfermedad. Y usted puede notar que a medida que las personas crecen, si tienen traumas no resueltos, son afectados cada vez más por ellos. Con la reimpronta matricial puede trabajar directamente con los ecos para ayudarlos a liberar la energía de un suceso traumático. Esto no solo cambiará su relación con el suceso, sino también cambiará su punto de atracción. ¿Recuerda que la ley de atracción dice que en lo que se enfoca es lo que atrae? Si usted tiene cientos de ecos traumatizados en su campo, seguirá atrayendo más de lo mismo, sin importar lo mucho que trate de ser positivo. Por lo tanto, cuando libere la energía que rodea al eco, usted comenzará a atraer algo diferente también. Traumas y enfermedades. Los efectos del trauma en las emociones pueden ser devastadores. La gente suele pasar por varias etapas de choque, negación o incredulidad que a menudo se acompañan en una sensación de vergüenza o culpa. Puede verse afectada la concentración y son comunes los síntomas de ansiedad y miedo. Algunas personas incluso se disocian y se sienten como si realmente hubieran abandonado su cuerpo. También pueden surgir síntomas físicos, dolores y molestias, sin explicación, u otras dolencias. Con frecuencia las víctimas de trauma no resuelto suelen visitar al médico con síntomas físicos que se exacerban súbitamente y desaparecen con la misma rapidez. Sasha lo hizo hasta que resolvió sus traumas de la vida con reimpronta matricial y FT. Presentaba resfriados y gripe aproximadamente cada 6 semanas, erupciones violentas en la piel, bultos que aparecían y desaparecían rápidamente y su salud cambiaba como el viento. Los profesionales médicos la trataban con reservas y estaba segura de que sospechaban de hipocondría. Sin embargo, desde que descubrió la reimpronta matricial y FT, ha permanecido varios años solo con problemas de salud menores. Muy a menudo los traumatismos se acompañan de insomnio o pesadillas, y ambos someten al cuerpo a un estado de protección. También es común la fatiga, no solo debido a la falta de sueño, sino también por la activación frecuente del eje HPA y el aumento de cortisol, lo que conlleva el nerviosismo y agitación, palpitaciones rápidas y frecuentes y facilidad para sobresaltarse. No es de extrañarse que quienes viven en estado altamente irritable a menudo tengan problemas de salud severos. También es un alivio entender que una vez que la energía que acompaña los traumas no resueltos es disipada usando la reimpronta matricial, se pueden restaurar estados saludables. Metadisciplina. En su libro Sana tu cuerpo, Lois Hay explica cómo nuestras actitudes frente a la vida y el lenguaje con el que nos expresamos pueden causar dolencias específicas.
Este increíble libro surgió de su intuición después de que ella se curó de cáncer y a partir de su conocimiento de la condición humana, ganado en su vasto trabajo con los demás. Curiosamente, hay un campo de la investigación científica que ha demostrado lo que ella sintió intuitivamente, que proviene de la nueva medicina alemana y se conoce como metamedicina. No es una terapia, sino una herramienta de diagnóstico que vincula diferentes formas de estrés y traumas de la vida con determinadas enfermedades y dolencias. En 2004, Segerstrom y Miller, psicólogos de la Universidad de Kentucky, establecieron que casi todas las enfermedades son causadas por estrés. Pero lo que no se ha establecido en el modelo de medicina occidental es cuáles sucesos estresantes causan determinadas enfermedades. De acuerdo con la metamedicina, cuando una persona experimenta un suceso estresante que sea inesperado, dramático y aislante y no tiene una estrategia para lidiar con la situación, su cuerpo se modifica para brindarle la mejor oportunidad de resolver el estresante problema. Estos cambios se manifiestan de forma conductual, social y ambiental. Y como cada órgano tiene una función específica en el cuerpo, cuando se presenta a una disfunción tardía en un órgano a través de la metamedicina, se puede determinar el tipo de acontecimiento traumático que provocó que se alterara su función. De esta manera, una reacción exagerada a un suceso estresante único puede ser identificada fácilmente. Curiosamente, también se observan alteraciones en la estructura cerebral. En metamedicina, cada área particular del cerebro tiene un enlace con un órgano. Quizás usted haya visto algo similar en la reflexología, donde un mapa del pie presenta un vínculo con cada órgano del cuerpo. En metamedicina, se reconoce que cuando una persona padece una tensión dada, el órgano mejor diseñado para resolver este conflicto en particular modifica su función para ayudar a la persona a sobrellevar el problema. En el momento de hacerlo, se atrapa energía con información emocional tanto en el órgano como en el área correspondiente del cerebro. Lo que es fascinante es que para un entrenador capacitado en metamedicina, la energía con información emocional es visible en el cerebro como un anillo que aparece en una tomografía computarizada, tanto en el órgano afectado como en la parte correspondiente del cerebro. De esta forma, un lector de tomografías de metamedicina puede decirle a una persona cuál de sus órganos está bajo estrés o se está recuperando. Al contar con esta herramienta de diagnóstico tan precisa, se puede determinar rápidamente qué traumas han provocado determinadas enfermedades y luego resolverlos con reimpronta matricial. De hecho, a Richard Fluke, director de metamedicina en el Reino Unido y autor de ¿Por qué estoy enfermo?, le gusta decir que la metamedicina y la reimpronta matricial son una pareja creada en el cielo, ya que la metamedicina ayuda a llegar a la causa raíz de un trauma y la reimpronta matricial es la mejor manera de resolver este trauma. Cómo un trauma temprano puede desencadenar el ciclo de la enfermedad. Después de varios años de la enseñanza de FT para enfermedades graves, Carl fue capaz de destilar el proceso de la enfermedad hasta un ciclo en el que muchos de nuestros alumnos y sus consultantes han podido identificar. Por supuesto, siempre hay algunas variaciones en este ciclo y no está cerrado, ni es fijo, ni definitivo. Cuando algo se ha simplificado en un modelo, hay cierto grado de generalización. Sin embargo, este ciclo parece ajustarse a la mayoría de los procesos de enfermedad con los que nos hemos encontrado. Creemos que el proceso de la enfermedad comienza con cualquier creencia negativa que se desarrolla en los primeros 6 años de vida. Ya hemos hablado de cómo los primeros 6 años son cruciales. Cualquier experiencia estresante de la vida, en ese momento, cualquier cosa que nos hayan dicho acerca del mundo y nuestro lugar en él, cualquier tipo de presión, trauma,
Cualquier cosa que haya dañado nuestra autoestima o nuestra propia valía, si no se resuelve más tarde, afectará nuestra salud y bienestar. También hemos aprendido la forma en que los ecos mantienen una manta energética alrededor de nuestros traumas tempranos, que nos protege de ellos y cómo disminuye su capacidad para hacerlo con el paso del tiempo. Esta es la razón por la que cuando nos hacemos mayores se manifiesta el proceso de la enfermedad. Durante la temprana edad se le dice a una gran cantidad de niños que son traviesos, tímidos, estúpidos, que no merecen nada, que son egoístas, descuidados y perezosos. Esto origina una tendencia a la charla interna negativa y el estrés comienza a ser una característica predominante de su vida. Muchos niños empiezan a creer que no son lo suficientemente buenos, hermosos, brillantes, rápidos o especiales. Y luego, por supuesto, que hay una mala dieta y pobre estilo de vida que son cada vez más difíciles de evitar en el mundo occidental acelerado en que vivimos. Los hábitos alimenticios deficientes pueden comenzar en la infancia o más adelante en la vida, pero añaden una enorme presión en nuestro sistema. Todas las creencias negativas que hayamos aprendido en los primeros años luego son reforzadas por la educación y las presiones de la vida. Lo más probable es que la misma gente que nos ayudó a crear esas creencias continúe reforzándolas en forma regular. Por cierto, no hay nadie a quien culpar en este caso, ya que las personas que están reforzando esas creencias por lo general han tenido experiencias similares en su propia vida y se están comportando de la forma en que lo hacen por su propia impronta y sus propios campos conductuales. Incluso a medida que envejecemos podemos optar también por el abuso de sustancias o automedicarnos con el fin de hacer frente a la tensión que experimentamos debido a los traumas que escenificamos en nuestros campos. Y así el ciclo se profundiza. Aun cuando hemos tenido la suerte suficiente para evitar problemas de salud en la infancia, a medida que envejecemos, muchos de los que estamos atrapados en este ciclo de la enfermedad desarrollamos una tendencia a las infecciones frecuentes, resfriados y gripes, y culturalmente se nos anima a hacerle frente con antibióticos y medicamentos. Esto conduce a un aumento de la acidez del cuerpo y a poner en peligro la flora intestinal, por lo que pueden manifestarse enfermedades como candidiasis. Cuando la candidiasis se torna frecuente en el cuerpo, la flora intestinal disminuye su capacidad de absorción de nutrientes, se produce una acumulación de toxinas y un debilitamiento posterior del sistema inmunológico aún mayor. Para muchas personas, esto conduce a alergias e intolerancias alimentarias. Entonces, el cuerpo entra en una tensión constante caracterizada por un aumento de la estimulación del HPA, agotamiento suprarrenal y el aumento de los niveles de cortisol en el cuerpo. Lo que sigue es una reducción en la capacidad física y mental para hacer frente a la vida y un empeoramiento de los síntomas. Sin embargo, si esta imagen le ha dejado con una sensación de fatalidad inminente, no se desespere, porque la solución está a su alcance. Con la reimpronta matricial puede resolver sus traumas y transformar sus creencias autolimitantes para sanar su vida. Y así es como hemos llegado al final de este capítulo. Y recordarte que en Escuela Resplandor hay terapeutas que pueden ayudarte a hacer estos cambios profundos de creencias, a transformar la sintomatología que puedas estar experimentando. Son terapeutas graduadas del método Resplandor. Así es que te animo a empezar a sanar. Siempre, siempre es posible. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Espero que lo hayas disfrutado, que esté siendo de tu agrado. Y cuéntame en comentarios qué fue lo que aprendiste de este capítulo. Te dejo un beso grande y un hasta pronto.